Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Sin nada más que decir, pues comencemos. El problema dice, si la fuerza en B igual a 560 newtons y la fuerza en C 700 newtons, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre el asta de la bandera. Muy bien, entonces nos está pidiendo sumar estas dos fuerzas. Recordemos que en 3 dimensiones, para encontrar la fuerza resultante de una fuerza, debemos sumar todas las fuerzas. En este caso, estas fuerzas de aquí. Pero estas fuerzas deben estar expresadas en forma vectorial cartesiana. Entonces, como primer paso, nosotros debemos encontrar la forma vectorial cartesiana de la fuerza B y de la fuerza C. Para poder encontrar la forma vectorial cartesiana de estas fuerzas, tengo que identificar en qué caso estoy. Por ejemplo, en este caso, estoy en el que tengo la fuerza y tengo dos puntos donde actúa la fuerza, es decir, donde inicia la fuerza y donde termina la fuerza. Cuando yo tengo la fuerza y yo tengo los puntos donde inicia la fuerza y termina la fuerza, tengo que aplicar el siguiente método. Debo encontrar el vector unitario que se forma entre los dos puntos y luego multiplicarlo por la magnitud de mi fuerza B. Lo mismo para C, debo encontrar el vector unitario entre estos dos puntos y luego multiplicarles por la magnitud de la fuerza C. Me explico mucho mejor con la resolución del problema. Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo. Como primer paso, cuando tenemos este tipo de ejercicios, debemos encontrar las coordenadas de los puntos, en este caso el punto A, el punto B y el punto C. Muy bien, cálculo de las coordenadas de los puntos A, B y C. ¿Cómo hacemos el cálculo de las coordenadas de los puntos A, B y C? Siempre se hace con respecto al origen. ¿El origen dónde está? Donde se intersecta el eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí está el origen. Entonces, con respecto al origen, yo debo dirigirme al punto A, siempre moviéndome a través de los ejes. Por ejemplo, desde el origen, para llegar a A, ¿me muevo en X? No me muevo en X. ¿Me muevo en Y? Tampoco me muevo en Y. ¿Me muevo en Z? Sí me muevo en Z. Me muevo esta distancia de aquí, que es de 6 metros, y es positivo porque desde el origen me acerco hacia el nombre del eje, que en este caso es el eje Z, por lo tanto yo sé que es positivo. Dicho esto, lo que dije anteriormente lo plasmaré numéricamente. Entonces mi posición del punto A es 0i porque no me muevo en X, 0j porque no me muevo en Y 6 positivo en K porque me muevo 6 metros hacia el eje Z. Muy bien. Entonces las componentes que tienen 0 no las escribo, simplemente la posición del punto A es 6K metros. Muy bien, recuerden que estas letras siempre tienen que estar presentes, la I, la J y la K. Ahora vamos a encontrar la posición del punto B. La posición del punto B, ¿cómo la encontramos? Igualmente, todo desde el origen. Para llegar a B, ¿cuánto me muevo en X? Me muevo esta distancia. ¿Esta distancia de cuánto es? De 2 metros. ¿Es positiva o negativa? Es positiva porque me acerco hacia el nombre del eje, en este caso al eje X. Por lo tanto sería 2 metros positivo en X. Ahora me muevo en Y. En Y, ¿cuánto me muevo? Me muevo esta distancia. ¿Esta distancia de cuánto es? De 3 metros. Y esta es positiva o negativa, es negativa. ¿Por qué? Porque desde el origen me estoy yendo hacia acá. Si se dan cuenta, me estoy alejando del eje Y. Entonces, como me alejo del eje Y, sería negativo, menos 3 metros en Y. Y en Z no me muevo porque ya llegué al punto B. Entonces sería 0 en Z. Y lo que dije anteriormente está plasmado aquí. 2i positivo porque me acerco hacia el eje X, menos 3j negativo porque me alejo del eje Y, y 0k porque no me muevo en el eje Z, por lo tanto es 0. Las componentes que tienen 0 no las escribo, así que simplemente la posición del punto B sería 2i menos 3j metros. Y lo mismo hago para C. ¿Cómo hago para C? Igualmente, siempre desde el origen. Para llegar a C, ¿cuánto me muevo? En el eje X me muevo esta distancia, que es de 3 metros, y es positiva porque me acerco hacia el eje X. Y luego me muevo en el eje Y, ¿cómo me muevo? Me muevo esta distancia, que es de 2 metros, y es positiva porque me acerco al eje Y. 2 metros positiva. Y en el eje Z no me muevo, si nos damos cuenta ya llegué al punto C, ya no tengo que moverme más, por lo tanto en el eje Z sería 0 porque no me muevo en el eje Z. Entonces lo que dije lo voy a plasmar aquí. Entonces 3i porque me muevo 3 metros y me acerco hacia el eje X, por eso es positivo. 2j porque me muevo 2 metros y positivo porque me acerco al eje Y. Y 0k porque no me muevo en el eje Z. Igualmente las componentes que tienen 0 no las escribo, así que me queda que la posición del punto C es 3i más 2j. Incluso aquí está mal, este es un pequeño error.
es posición, lo que estamos viendo aquí es posición del punto C, por lo tanto voy a corregir este pequeño error ahorita. Corrijámoslo en este momento, posición del punto C, posición del punto C y posición del punto C. Perfecto. Una vez que yo tengo las coordenadas o la posición de los puntos, puedo hacer el diagrama de fuerzas. ¿Cómo se hace el diagrama de fuerzas? Primer paso, ubico los puntos. Si nos damos cuenta, el punto A era 6K, es decir, 6 unidades hacia arriba en el eje Z. El punto B, ¿cómo era? 2I significa 2 unidades en el eje X y menos 3J, 3 unidades alejándome del eje Y. Entonces 2i menos 3j, y aquí está mi punto B. Y mi punto C, ¿cómo se grafica? 3 unidades en el eje X, acercándome al eje X, por eso es positivo. Y 2 unidades hacia el eje Y, acercándome al eje Y. Entonces nos cuenta 3 unidades en el eje X, 2 unidades en el eje Y, y aquí es mi punto C. Y luego me guío en el gráfico para saber cómo es la dirección de las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza B va desde A hacia C y la fuerza C va desde A hacia C. Entonces, eso hay que plasmarlo gráficamente. Y aquí está justamente, la fuerza B va desde A hacia B y la fuerza C va desde A hacia C. Entonces, ahora que yo tengo este diagrama de fuerzas, yo puedo calcular el vector unitario. Entonces, para mi fuerza B, yo necesito el vector unitario AB. ¿Por qué sé que este vector unitario se llama AB? Porque yo me fijo en la fuerza. La fuerza empieza A y termina en B. Por lo tanto, yo necesito el vector unitario AB. El vector unitario se lo calcula de la siguiente manera. Primer paso, encontramos el vector, en este caso el vector AB. El vector AB, ¿cómo se forma? Es igual a la diferencia, aquí lo voy a anotarle aquí, es igual a la diferencia del vector B, que es la posición final, menos el vector A, que es la posición inicial. ¿Sí? Para encontrar el vector entre dos puntos, siempre va a ser punto final menos punto inicial, o posición final menos posición inicial. Y aquí están las coordenadas en X, en Y y en Z del punto B y las coordenadas en X, en Y y en Z del punto A. Estas se van a restar. Entonces reemplazo los datos en la ecuación. Siempre reemplazo, acostúmbrense por favor, para evitar confusiones futuras. Cada vez que reemplacemos un dato en cualquier fórmula, siempre pongámoslo entre paréntesis y con su propio signo. Por ejemplo, la posición de B, recuerden que era 2i menos 3j y 0k. Y la posición de A, ¿cuál era? 0i, 0j y 6k positivo. ¿Sí? Simplemente reemplazamos estas coordenadas en la fórmula, siempre entre paréntesis. Luego eliminamos estos primeros paréntesis. Entonces más por más, menos por más, menos por menos, menos por más por más y menos por más, menos. Una vez que eliminamos estos primeros paréntesis, ahora sí podemos hacer la respectiva suma o resta. Y en este caso nos queda de la siguiente manera: 2 menos 0, 2, menos 3 menos 0, menos 3, 0 menos 6, menos 6, aquí incluso es k, menos 6k. Entonces finalmente tendremos el vector AB, este es únicamente el vector AB, y elimino los paréntesis finales: más por más por menos, menos, y más por menos, menos. El vector AB sería 2i menos 3j menos 6k metros. Nunca nos olvidemos de la unidad, que es el metro. Una vez que yo tenga el vector AB, yo debo calcular la magnitud de este vector. Y la magnitud de este vector está, como pueden ver aquí en la fórmula, es igual al valor absoluto de la raíz cuadrada de la diferencia de sus componentes, de la suma de su diferencia de componentes al cuadrado. Es decir, estas mismas componentes de aquí deben ser elevadas al cuadrado y deben ser sumadas, y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces recordemos que básicamente son las componentes del vector AB elevadas al cuadrado. Sería 2i más menos 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, siempre entre paréntesis cada vez que reemplazamos un valor en una fórmula. Entonces estos valores elevamos al cuadrado, tenemos lo que está aquí, sumamos esto, nos da un valor de 49, la raíz de 49. Recordemos que la raíz de un número siempre va a ser un número positivo y un número negativo. Entonces raíz de 49 más menos 7, pero en este caso, como hablamos de magnitud, tomo el valor absoluto, sería el valor de 7 positivo. Entonces la magnitud del vector AB es de 7 metros. Una vez que yo ya tengo el vector AB y tengo la magnitud del vector AB, puedo calcular el vector unitario. Entonces el vector unitario de este vector y de cualquier vector siempre va a ser igual al vector sobre la magnitud de dicho vector. Entonces mi vector AB, ¿cuál es? Es 2i menos 3j menos 6k.
metros, y la magnitud del vector AB es 7 metros. Metros con metros se simplifica, es por eso que todo vector unitario siempre va a ser adimensional. Entonces, es decir, no tiene dimensiones. El vector unitario AB es igual a 0,286i menos 0,429j menos 0,857k. Una vez que yo tenga el vector unitario AB, hago lo mismo pero para el punto AC. Vamos a calcular el vector unitario AC. ¿Por qué se llama AC? Porque yo voy desde A hacia C. Entonces calculo nuevamente. Primero, para poder calcular el vector unitario AC, debo conocer cuál es el vector unitario, AC. Entonces aplico la misma fórmula que está acá. Vector AC va a ser igual a posición inicial menos posición final. Entonces la posición final es el punto C y la posición inicial es el punto A. Entonces esto es igual a la resta de sus componentes de cada punto. Entonces reemplazamos datos, siempre entre paréntesis cada vez que reemplazamos un dato. Recordemos las coordenadas del punto C. Era 3i positivo, 2j positivo y 0k. Y las componentes del punto A, ¿cuál era? 0 en i, 0 en j y 6 positivo en k. Luego eliminamos los primeros paréntesis multiplicando el signo de afuera por el signo de adentro, más por más, menos por más, menos, más por más, menos por más, menos, más por más y menos por más, menos. Luego de eliminar estos primeros paréntesis, realizamos la respectiva suma o resta, y en este caso nos queda 3 menos 0, 3, 2 menos 0, 2, 0 menos 6, menos 6. Y finalmente eliminamos los últimos paréntesis y nos queda que nuestro vector AC sería 3i. Bueno, eliminamos los paréntesis, más por más, por más y más por menos, menos. Entonces, el vector AC va a ser igual a 3i más 2j menos 6k metros. Nunca nos olvidemos de la unidad. Una vez que yo tenga el vector AC, yo necesito la magnitud de este vector AC, que es igual a la sumatoria de sus componentes, a la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes elevadas al cuadrado. Entonces sería xc menos xa, que es básicamente el valor que está aquí. Este valor de aquí está acá y este valor de aquí está acá. Entonces reemplazamos en la ecuación y tendremos lo siguiente. Si nos damos cuenta, vamos a tener los siguientes valores: 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Resolvemos las potencias, sumamos estos valores y nos queda raíz de 49. Recordemos que la raíz de un número siempre va a ser el mismo número pero positivo y negativo. Es decir, raíz de 49 más menos 7, pero como yo ya sé que es el valor absoluto, porque hablamos de una magnitud, sería que el vector AC tiene una magnitud de 7 metros. Una vez que yo tenga la magnitud de este vector, y una vez que yo conozco el vector y conozco la magnitud del vector, puedo calcular su vector unitario. Entonces, el vector unitario, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector AC sobre la magnitud del vector AC. Y haciendo la respectiva división en estos casos, divido. 3 para 7 sale 0,3, más por más, más para más, perdón, más 3 para 7 0,429i, más para más 2 para 7 0,286j, menos para más, menos 6 para 7 0,857k. Y recordemos que como metro con metro se simplifica, el vector unitario siempre va a ser adimensional. Una vez que yo ya tenga los vectores unitarios, ya puedo calcular las componentes de la fuerza B y de la fuerza C en la forma vectorial cartesiana. En este caso, la fuerza B en forma vectorial cartesiana, ¿qué va a ser igual? A la magnitud de la fuerza B, que ya me da el problema, justamente ya me da la magnitud, por el vector unitario AB. ¿Por qué el unitario AB? Porque la fuerza B actúa desde A hacia B. Entonces, una vez que yo tengo el vector unitario y ya tengo la magnitud de la fuerza, solo reemplazo los datos y multiplico mediante la propiedad distributiva. Y me queda que la fuerza B tendrá las siguientes componentes: 160i menos 240j menos 480k, y siempre va a ir una unidad. Recordemos que este sí tiene unidad. En este caso, como esta fuerza está en newtons, la magnitud total de esta fuerza será newtons. Haciendo un pequeño paréntesis, yo los cálculos lo hago mediante la plataforma, mediante Excel, así que Excel ocupa todos los decimales. Al multiplicar esto con esto me sale esto, pero es porque Excel utiliza absolutamente todos los decimales, ¿sí? Si ustedes están con una calculadora, les debe salir valores aproximados. Muy bien, ahora hago el cálculo de la fuerza C en la forma vectorial cartesiana. Entonces es igual a la magnitud de la fuerza C por el vector unitario AC. ¿Por qué el vector unitario AC? Porque la fuerza C va desde A hacia C. Es por eso que utilizo el vector unitario AC.
Muy bien, entonces hago el producto de la magnitud por este vector unitario, aplico la propiedad distributiva, es decir, el 700 multiplica la componente en I, en J y en K, y tengo que la fuerza C tiene las componentes 300I más 200J menos 600K newtons. Una vez que ya tengo la fuerza B y la fuerza C en forma vectorial cartesiana, ahora sí puedo sumarlas para poder encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante es igual a mi fuerza B más mi fuerza C. Entonces reemplazo esto en la ecuación. Recuerden que yo no conozco mi fuerza resultante, yo no sé ni la fuerza resultante en X, ni en Y, ni en Z. Es por eso que la coloco de esta manera. Es igual a mi fuerza B, que yo sí sé cómo es en forma vectorial cartesiana, más mi fuerza C, que yo sí conozco cómo es mi fuerza vectorial cartesiana. Una vez que yo ya haya reemplazado esta ecuación, debo igualarlas. Las I's con las I's, las J's con las J's y las K's con las K's. ¿Cómo se iguala? De la siguiente manera. Primero las I's, igualo. Entonces fuerza resultante en X es igual a 160 más 300. 160 más 300, esto me da que la fuerza resultante en X es 460 newtons. Lo mismo hago para Y, para la componente J o lo que es Y. Entonces, fuerza resultante en Y que es igual a menos 240 más 200 newtons. Entonces, menos 240 newtons más 200 newtons. Recuerden, es J solo con las J's. Entonces, esto me da que mi fuerza resultante en Y es menos 40 newtons. Y hago lo mismo para Z. Z que va a ser igual a menos 480 menos 600, ¿sí? Siempre tomo con su propio signo. Entonces mi fuerza resultante Z es igual a menos 480 newtons menos 600 newtons. Haciendo la respectiva suma, me queda que fuerza resultante en Z es igual a menos 1080 newtons. Finalmente ya tengo las tres componentes y las ordeno. Recordemos, fuerza resultante es igual a fuerza resultante en X, Y, fuerza resultante en Y, J, más mi fuerza resultante en Z, K. Reemplazo estos valores que ya los calculé anteriormente y tengo que esta es la forma vectorial de mi fuerza resultante, pero aquí es newtons, no es libras, error mío, es newtons, pero a mí me pide la magnitud. Entonces para calcular la magnitud de una fuerza debo sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Entonces aquí justamente tengo esto, así calculo la magnitud de la fuerza resultante, reemplazo los datos en la ecuación y tengo los siguientes datos. Mi fuerza resultante en X 460, en Y menos 40 newtons y en Z menos 1080 newtons. Elevo al cuadrado estos valores y tengo lo que pueden ver aquí. Una vez que yo resuelvo estas potencias, hago la respectiva suma, sumo estos valores y me queda que mi fuerza resultante tiene esto. Saco la raíz cuadrada de este valor, pueden ver aquí. Recuerden que la raíz de un número va a ser un número positivo y negativo, pero recordemos que esta es la magnitud, que es el valor absoluto, por lo tanto siempre voy a tomar el valor positivo. Mi fuerza resultante es igual a 1174,564 newtons. Recordemos que para expresar la respuesta, esta respuesta tiene que estar entre un valor entre 0.1 y 1000. Como en este caso se pasó de 1000 porque hablamos de 1174, hay que hacerlo más pequeño. ¿Cómo se hace más pequeño? Siempre movemos la coma 3 espacios. La coma que separa la parte entera de la parte decimal la movemos 3 espacios. En este caso debemos moverla hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este número es muy grande, quiero hacerlo más pequeño. Entonces la movemos hacia la izquierda. Siempre se mueve la coma 3 espacios para hacer un número más grande o más pequeño, ¿ya? En este caso, como lo quiero hacer más pequeño, la muevo a la coma 3 espacios. Entonces cuando yo muevo la coma, multiplico por 10 y este valor, este exponente primeramente adquiere el valor del número de espacios que moví la coma. Como moví 3 espacios, tiene el valor de 3. Y como moví la coma de derecha a izquierda, es 3 positivo newtons. Entonces, recordemos que el 10 al cubo utilizamos el prefijo kilo. Cuando tenemos 10 al cubo es el prefijo kilo. Entonces me quedaría fuerza resultante igual a este valor de aquí, ya no escribo por 10 al cubo, sino kilo newtons, porque kilo es igual que 10 al cubo. Y finalmente la respuesta tiene que irse únicamente con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Obviamente redondeo si tengo que redondear, y en este caso mi fuerza resultante es de 1,17 kilonewtons. Con esto ya tengo la respuesta, la fuerza resultante. Ahora procedo a hacer el cálculo de los ángulos directores coordinados de la fuerza resultante. Recuerden, alfa siempre va con X, beta siempre va con Y y gamma siempre va con Z, ¿sí? Reemplazamos los datos justamente aquí. Entonces mi fuerza resultante en X
es el valor que está acá, 460 newtons con su propio signo, dividido para, recordemos que para la fase de cálculos, si yo voy a tomar este valor, debo tomarle con todos sus decimales, que sería el valor que está acá. Solo para la fase de cálculos, para expresar la respuesta final, hay sí 3 cifras significativas. Muy bien, entonces ya tengo esta división, resuelvo esta división, despejo alfa, sería coseno a la inversa de newtons con newtons se simplifica, esto para esto me da acá, saco el coseno a la inversa de este valor y tengo que mi alfa es igual a 69,944 grados, pero solo necesito 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números. Entonces alfa de la fuerza resultante es 66,9 grados. Lo mismo hago para beta. Primer paso, reemplazo los datos. Aquí newtons con newtons se simplifica. Newtons con newtons se simplifica. Es menos 40. Divido estos dos valores y me da un resultado de que beta es de... Y despejo beta de paso. Sería coseno a la inversa de menos 0,034. El coseno a la inversa de este valor es de 91,952 grados y utilizo únicamente 3 cifras significativas, siempre los 3 primeros números, y tengo que redondear en caso de que tenga que redondear, y me queda que mi beta de mi fuerza resultante es 92,0 grados. Y finalmente mi ángulo director gamma va a ser igual a mi fuerza resultante z sobre la magnitud de mi fuerza resultante. Primer paso, reemplazo los datos. Mi fuerza resultante en z era menos 1080 newtons sobre la magnitud de la fuerza resultante, que es este valor que está acá. Newtons con newtons se simplifica. Dividiendo esto me da que es igual a, y despejando gamma, gamma de mi fuerza resultante igual a coseno a la inversa de menos 0,919. Finalmente tengo que mi ángulo gamma tiene un valor de 156,852 grados. Y recuerden, cuando expreso una respuesta que me pide el libro, solo debo poner los 3 primeros números, porque son únicamente 3 cifras significativas, y redondeo en caso de que tenga que redondear. Entonces gamma de mi fuerza resultante es igual a 157 grados. Bueno, con esto amigos ha concluido el video del día de hoy. Nuevamente, si te sirvió el video, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas al canal y nos veremos hasta un siguiente video. Te agradezco por la atención prestada a la presente y sin nada más que decir, saludos.